¿Alguna vez has sentido que tu vida necesita un cambio profundo? ¿Has anhelado una conexión más cercana con el poder transformador del Espíritu Santo? Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar todo en tu vida. Las 8 palabras que abren las puertas al poder del Espíritu Santo. Son palabras simples, pero cargadas de una fuerza divina capaz de transformar tu vida, tu hogar y todo lo que te rodea. ¿Estás listo para experimentar esa transformación? Hoy, Dios quiere tocar tu corazón y abrir esos cielos para ti. Permítete recibirlo. Te invito a que, en este momento, escribas un comentario de fe, pidiendo que el Espíritu Santo entre en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas. Escribe: Espíritu Santo, ven y transforma mi vida. Esta es tu oportunidad de abrir tu corazón y dejar que el poder de Dios trabaje en ti de manera sobrenatural. Que sea una bendición hoy para ti y para los tuyos. Cuando nos encontramos en momentos de desesperación o incertidumbre, a menudo nos preguntamos si realmente podemos experimentar una transformación profunda. ¿Es posible que el Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Jesús, pueda intervenir de manera real y tangible en nuestras vidas? La respuesta, querida alma, es un rotundo sí. Pero para que esa transformación ocurra, hay algo fundamental que debemos hacer: preparar nuestro corazón. El Espíritu Santo no forza su entrada en nuestra vida. Él espera ser invitado, deseado, anhelado. Y si hay algo que Dios jamás rechazará, es un corazón dispuesto, abierto, que clama por su presencia. Preparar el corazón no es solo un acto momentáneo, es un proceso continuo. Muchos de nosotros vivimos vidas llenas de ruido, de demandas, de ocupaciones. Nos levantamos, trabajamos, nos enfrentamos a desafíos y muchas veces dejamos a Dios en un rincón de nuestra vida, esperando el momento de tener tiempo para Él. Pero si queremos ver el poder del Espíritu manifestarse, debemos aprender a calmar ese ruido y crear un espacio donde su presencia pueda habitar. En el libro de Apocalipsis, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Es un llamado claro. El Espíritu está tocando la puerta de tu corazón. Pero la clave aquí no es solo oír su llamado, sino abrir la puerta. Si tu corazón está cerrado, si las preocupaciones, el pecado, las dudas o el miedo lo mantienen sellado, el Espíritu Santo no podrá entrar. La clave está en abrir ese corazón. El acto de abrir la puerta requiere una disposición, una entrega sincera y un deseo profundo de dejar que Dios trabaje en lo más profundo de tu ser. Quizás pienses: yo quiero que el Espíritu entre en mi vida, pero no sé por dónde comenzar. Aquí es donde debemos ser sinceros con nosotros mismos. No se trata de hacerlo todo de inmediato o de esperar estar listos. El proceso comienza con una oración sencilla: Señor, ven a mi vida, purifícame y guíame. Este es el primer paso hacia una vida transformada. Pero hay algo que debemos entender. Para que el Espíritu entre en tu vida, es necesario hacer espacio. El corazón preparado es un corazón libre de cargas que no pertenecen a Dios. Es un corazón dispuesto a ser limpiado, a ser renovado. Piensa en un vaso lleno de agua sucia. Para que el agua limpia pueda entrar, el vaso debe vaciarse. De igual manera, el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón lleno de rencores, de tristezas no resueltas, de miedos que nos paralizan. Primero debemos entregarle esas cargas a Dios, confiando en que Él es capaz de transformarnos por completo. En 1 Juan 1:9, Dios nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es solo una promesa de perdón, sino también de renovación. Cuando nos acercamos a Dios en humildad, Él limpia nuestro corazón, haciendo espacio para que su presencia viva en nosotros. Una de las maneras más poderosas de preparar el corazón para el Espíritu
es a través de la oración sincera. La oración no es solo hablar con Dios, sino una manera de abrir nuestro ser, nuestro corazón, y entregarlo completamente a Él. Muchas veces pensamos que la oración es solo pedirle a Dios lo que necesitamos, pero la oración es también un acto de adoración, de rendición, de someternos a la voluntad de Dios. Jesús mismo en el jardín de Getsemaní mostró este acto de rendición cuando dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Ese es el tipo de corazón que Dios busca. Uno que se entrega, que se somete, que confía. Quizás te estés preguntando: ¿cómo puedo estar seguro de que el Espíritu Santo realmente se moverá en mi vida? La respuesta es simple: por fe. El Espíritu Santo se mueve donde hay fe, donde hay una confianza genuina en que Dios cumplirá su palabra. En Marcos 9:23, Jesús dice: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Este versículo nos recuerda que la fe abre puertas. La fe no es solo creer en algo que no podemos ver, sino actuar en base a esa creencia. Si crees que el Espíritu Santo puede transformar tu vida, si crees que Él puede hacer lo que tú no puedes hacer, entonces verás cómo su poder empieza a moverse de maneras sorprendentes. La fe, entonces, no es solo un sentimiento, sino una decisión de abrir nuestro corazón, de recibir lo que Dios tiene para nosotros. La fe abre el corazón de manera que el Espíritu Santo pueda habitar, transformar y renovar. No se trata de tener una fe perfecta, sino de tener una fe dispuesta a recibir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Piensa en la historia de Zaqueo, el hombre recaudador de impuestos que estaba tan deseoso de ver a Jesús que subió a un árbol para no perder la oportunidad de ver al Salvador. Lucas 19:1-10. A pesar de ser rechazado por la sociedad, Zaqueo abrió su corazón a Jesús, y esa decisión transformó su vida por completo. Jesús lo miró, lo invitó a su casa, y Zaqueo, al experimentar el poder de la presencia de Cristo, se transformó radicalmente. Este es el poder del Espíritu Santo. Cuando abres tu corazón, Dios entra y lo cambia todo. Ahora, querido amigo, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón al Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a dejar que Él entre, limpie y transforme tu vida? No se trata de ser perfecto, sino de ser disponible. Dios no busca corazones perfectos, sino corazones dispuestos. Si abres la puerta de tu corazón hoy, el Espíritu Santo hará lo imposible en ti. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho o lo que hayas enfrentado. Si estás dispuesto a recibir su poder, Él entrará y cambiará todo lo que toque. El Espíritu Santo está tocando tu vida en este momento, invitándote a un nuevo nivel de relación, a una transformación profunda. No dejes que el miedo o la inseguridad te detengan. Abre tu corazón y permite que Él obre en ti. Dios está esperando. Cuando comenzamos a abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, nos damos cuenta de que algo esencial está en juego: la fe. La fe es el puente entre nuestra condición humana limitada y el poder ilimitado de Dios. Es la clave que desbloquea la puerta al Espíritu Santo, permitiendo que Él trabaje en nosotros de maneras que no podemos entender completamente con nuestra mente humana. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar en su poder, en su voluntad y en su fidelidad, incluso cuando no vemos la solución inmediata ante nuestros ojos. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Marcos 9:23: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Este versículo revela una de las mayores verdades espirituales. La fe es la puerta que abre el poder de Dios. Cuando creemos de todo corazón, no solo en palabras, sino en acción, Dios responde. La fe no se limita a un acto mental de aceptación. Es un compromiso con la voluntad de Dios, un acto de rendición que invita al Espíritu a obrar de manera sobrenatural. Puedo imaginar que algunos de ustedes se sienten vacíos,
buscando respuestas o luchando con una situación difícil. Tal vez hayan orado muchas veces, pero no han visto el cambio que esperaban, y quizás se pregunten, ¿por qué no está sucediendo? La respuesta a veces está en la profundidad de nuestra fe. No es que Dios no quiera responder, sino que Él espera que nuestra fe sea más que solo palabras. Él quiere que confiemos en su poder, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Recuerdo la historia de la mujer con el flujo de sangre, quien, después de haber sufrido durante años, decidió creer en que solo al tocar el manto de Jesús, ella sería sanada. En Marcos 5:34, Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Esa mujer no solo creyó, sino que actuó sobre su fe. Ella no se conformó con escuchar sobre el poder de Jesús. Se levantó, se acercó a Él y lo tocó con fe. La fe activa, la que se mueve, es la fe que libera el poder de Dios. La fe tiene el poder de mover montañas, como nos enseñó Jesús en Mateo 17:20. Jesús no está hablando de una fe extraordinaria, de una fe sin límites humanos. Él está hablando de una fe simple, genuina, que confía en el poder de Dios incluso en medio de la dificultad. Muchas veces nos limitamos a ver lo que está frente a nuestros ojos: las dificultades, los problemas, las dudas. Pero Dios nos invita a mirar más allá. Nos invita a ver con los ojos de la fe, no los ojos de la duda. La fe nos permite ver la realidad espiritual que no es visible en el plano físico. Es importante comprender que la fe no está exenta de desafíos. En el camino de la fe, encontraremos momentos de incertidumbre, dudas y pruebas. La fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir creyendo a pesar de la duda. Es como cuando Pedro, al caminar sobre el agua, comenzó a hundirse cuando sus ojos se desviaron de Jesús. Él tuvo fe al principio, pero permitió que el miedo nublara su visión. En esos momentos es cuando más necesitamos recordar que nuestra fe no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos que Dios puede hacer. Al igual que Pedro, a veces nos encontramos en circunstancias que parecen imposibles de superar y nuestras fuerzas empiezan a fallar. Pero es en esos momentos que el Espíritu Santo se mueve con mayor poder, porque la fe nos pone en una posición de dependencia total de Dios. Cuanto más nos rendimos a nuestra propia capacidad, más espacio le damos al Espíritu para actuar. Dios no quiere que nos apoyemos en nuestra propia comprensión, sino que confiemos plenamente en Él. El poder de la fe se amplifica cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. La historia del ciego Bartimeo, que clamaba por la misericordia de Jesús en Lucas 18:35-43, es un ejemplo perfecto de cómo la fe activa puede traer restauración. Bartimeo no solo pidió sanación, sino que reconoció que Jesús era su única esperanza. Su grito de fe fue lo que hizo que Jesús se detuviera y lo sanara. La fe de Bartimeo no era una fe pasiva, era una fe que clamaba, que esperaba en Dios, que no aceptaba la desesperanza. Así es como funciona la fe. No se conforma con el statu quo, sino que busca la intervención divina. Es fácil caer en la tentación de esperar que las circunstancias cambien primero antes de tener fe. Pero la verdad es que la fe cambia las circunstancias. La fe no depende de lo que podemos ver, sino de lo que Dios ha prometido. No importa cuán grande sea el obstáculo, si tenemos fe, veremos la mano de Dios obrando. En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos da la certeza de que, aunque no veamos el resultado inmediato, podemos estar seguros de que Dios está obrando en lo invisible. Es importante también entender que la fe es una decisión diaria. No basta con creer una vez, sino que debemos vivir por fe cada día. La fe no es solo una palabra pronunciada, sino una actitud continua. La fe nos mueve a orar, a perseverar,
a confiar en que Dios tiene el control. Nos lleva a actuar en obediencia, a dar pasos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, incluso cuando no entendemos todo lo que implica. Quiero que pienses en un momento de tu vida donde hayas visto el poder de la fe. Puede haber sido una oración contestada, una situación difícil que Dios transformó, o una necesidad que Él suplió de manera milagrosa. Cada uno de esos momentos fue el resultado de una fe que creyó en lo que no se veía. La fe es el motor que activa la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia fe. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en el poder de Dios? ¿Estás listo para creer no solo en las palabras de las Escrituras, sino en la capacidad de Dios para obrar en tu vida hoy? La fe es lo que permite al Espíritu Santo moverse en ti, transformar tu corazón y abrir puertas que de otro modo estarían cerradas. No importa cuál sea tu situación, la fe es la llave que abre la puerta al poder de Dios. No subestimes el poder de la fe. Aunque el mundo te diga que no puedes, que es imposible, recuerda que con Dios todo es posible. La fe es la que abre el camino, la que da la fuerza para seguir adelante, la que te conecta con el Espíritu Santo. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, experimentarás el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida. Y a medida que tu fe crezca, el Espíritu Santo se moverá más profundamente en ti, guiándote, fortaleciéndote y permitiéndote vivir la vida abundante que Dios tiene preparada para ti. En el caminar cristiano, una de las experiencias más profundas y necesarias es el arrepentimiento. Este acto no solo es un reconocimiento de nuestros errores, sino una acción que abre un portal hacia el Espíritu Santo. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que Él predicaba constantemente acerca del arrepentimiento, como la vía por la cual el ser humano puede restaurarse y ser transformado. No solo se trata de un arrepentimiento momentáneo, sino de un arrepentimiento genuino que produce una renovación interna. El arrepentimiento no es solo una cuestión de pedir perdón, es un cambio de mentalidad, una transformación de la manera en que vemos nuestra vida, nuestra relación con Dios y el propósito que Él tiene para nosotros. En el Evangelio de Lucas 5:32, Jesús dijo: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Este llamado es para todos, sin excepción. No importa cuán lejos nos hayamos apartado, ni cuán grandes hayan sido nuestras faltas, el arrepentimiento es el camino hacia la reconciliación con Dios y el inicio de una renovación que solo el Espíritu Santo puede lograr. El arrepentimiento es esencial para recibir el poder transformador del Espíritu Santo, porque es la llave que abre la puerta del perdón y la restauración. Cuando nos arrepentimos, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad para cambiar por nuestra propia fuerza. Al mismo tiempo, el arrepentimiento es un acto de humildad, de entender que necesitamos a Dios más que nunca. Es en ese momento de quebrantamiento, cuando nos reconocemos como pecadores, que el Espíritu Santo tiene espacio para obrar en nuestras vidas. La relación entre el arrepentimiento y la renovación es fundamental. La renovación no ocurre hasta que no nos enfrentamos con sinceridad a nuestro pecado. A veces pensamos que podemos seguir adelante sin cambiar lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Pero Dios, en su infinita gracia, nos invita a regresar a Él, a limpiar nuestras almas y a renovarnos a través de la acción del Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Este versículo nos muestra que el arrepentimiento no es solo un acto de pedir perdón, sino el inicio de una transformación radical en nuestra vida. El Espíritu Santo se mueve poderosamente en la vida de aquellos que se arrepienten genuinamente. La renovación que sigue al arrepentimiento es el acto divino de limpiar, purificar y restaurar. Sin el arrepentimiento,
No podemos experimentar la plenitud del poder de Dios en nuestras vidas, porque nos mantenemos atados a lo que hemos hecho, a lo que somos, sin reconocer la necesidad de cambiar. Pero cuando nos rendimos, cuando permitimos que el arrepentimiento sea verdadero y profundo, el Espíritu Santo comienza a obrar con poder. Es importante recordar que el arrepentimiento no es un acto único, sino un proceso continuo. Como seres humanos, siempre estamos expuestos a las tentaciones y a la tentación del pecado. La renovación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas es un proceso diario, una transformación constante de nuestros corazones. Jesús enseñó en Mateo 7:7-8, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este versículo nos recuerda que la restauración no es un evento aislado, sino un continuo caminar de acercamiento a Dios. Cada día, al acercarnos a Él con un corazón arrepentido, nos permitimos ser renovados por el poder del Espíritu Santo. El arrepentimiento es como una puerta abierta que nos lleva a una vida nueva. Pero esta puerta no se abre sin un esfuerzo genuino de nuestra parte. Muchas veces, el arrepentimiento requiere una acción de voluntad. Es fácil caer en la tentación de pensar que Dios nos va a perdonar de manera automática, sin importar nuestra actitud o nuestra disposición a cambiar. Pero el arrepentimiento real requiere una decisión consciente de apartarnos del pecado y de seguir a Cristo con todo nuestro ser. La historia del Hijo Pródigo es un ejemplo claro de lo que significa el arrepentimiento y la renovación. En Lucas 15:11-32, el Hijo Pródigo decide volver a su padre después de haber desperdiciado todo lo que tenía. Él no solo regresa físicamente, sino que se arrepiente profundamente de su comportamiento, reconociendo su error y su necesidad de ser restaurado. El Padre, lleno de amor y misericordia, lo recibe con los brazos abiertos. Este es un reflejo de lo que sucede cuando nos arrepentimos y regresamos a Dios. Él nos recibe, nos perdona y nos renueva. La acción del Espíritu Santo es el resultado directo de este arrepentimiento genuino. Es el Espíritu quien nos convence de pecado, nos guía al arrepentimiento y nos renueva en la verdad de Cristo. Él no solo limpia nuestro corazón, sino que nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En Tito 3:5 leemos, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es una obra de gracia que solo el Espíritu puede realizar, y ocurre solo cuando nuestra actitud ante Dios es de arrepentimiento genuino. Ahora bien, puede ser que algunos de ustedes estén luchando con un área específica de su vida, algo que parece difícil de soltar o de cambiar. Tal vez hay una herida profunda o un pecado recurrente del que no pueden librarse. Quiero animarte a que no te rindas, porque el Espíritu Santo es el agente de renovación por excelencia. En nuestra debilidad, Él se hace fuerte. En nuestra incapacidad, Él obra con poder. La renovación que trae el Espíritu es radical, profunda y eterna. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, ni cuán profundas sean las cicatrices, el Espíritu Santo está listo para comenzar una obra nueva en ti. Quizás la lucha interna que enfrentas es porque no has entendido completamente lo que significa la gracia de Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestro pecado es tan grande que no podemos ser perdonados. Pero la gracia de Dios es más grande que cualquier error, y el Espíritu Santo nos guía a comprender y experimentar esa gracia de manera personal. No hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda perdonar. No hay oscuridad que la luz del Espíritu Santo no pueda disipar. Cuando nos arrepentimos y volvemos a Él con un corazón sincero, encontramos no solo perdón, sino una renovación completa. Es importante recordar que el arrepentimiento nos lleva a una acción de fe y obediencia. No se trata solo de un acto de contrición, sino de un cambio en nuestra dirección. El arrepentimiento genuino se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Nos apartamos del pecado
y seguimos a Cristo con todo nuestro ser, confiando en que el Espíritu Santo nos capacitará para vivir de acuerdo a su voluntad. La renovación no es algo que simplemente ocurre en un momento, sino que es un proceso constante en el que cada día buscamos vivir más como Cristo. El arrepentimiento y la renovación son portales poderosos para la acción del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos, abrimos el camino para que el Espíritu entre en nuestras vidas y nos transforme. Si te encuentras en un lugar de lucha, de pecado o de quebranto, te animo a que busques a Dios con un corazón sincero. Él te recibirá, te perdonará y te renovará. El Espíritu Santo está listo para hacer una obra nueva en ti. La humildad es uno de los pilares más poderosos en la relación del creyente con el Espíritu Santo. A menudo buscamos poder, bendiciones y transformación en nuestras vidas, pero olvidamos que todo comienza con un corazón humilde dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que es nuestro consolador y guía, no puede obrar plenamente en nuestra vida si no estamos dispuestos a ceder nuestro control y dejar que Él tome el liderazgo. Como dice el versículo de Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad no significa simplemente pensar menos en nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros y más en Dios. Es una disposición constante a poner a Dios primero en todo. Este es un tema fundamental en las Escrituras, especialmente en la vida de Jesús, quien, aunque siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo para cumplir con la voluntad de su Padre. En Filipenses 2:8 leemos: «Y hallado, en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Esta es la muestra más grande de humildad. Y es precisamente este modelo de obediencia el que debemos seguir si queremos experimentar la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es importante entender que la humildad no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual que abre la puerta para que el Espíritu Santo trabaje de manera poderosa en nosotros. Cuanto más humildes somos, más espacio le damos al Espíritu Santo para que actúe. La humildad es la clave para la sumisión. Solo cuando reconocemos nuestra incapacidad para hacerlo todo por nuestra cuenta, podemos someternos totalmente al Espíritu, dejando que Él nos guíe, nos transforme y nos use para la gloria de Dios. La sumisión al Espíritu Santo, entonces, es el acto de entregarnos por completo a su voluntad, de permitir que Él nos lleve a lugares donde no hubiéramos ido por nuestra propia cuenta. En Hechos 1:8, Jesús prometió a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Aquí vemos que el poder del Espíritu Santo es activado cuando somos humildes y dispuestos a ser enviados, cuando nos somos sumisos a su dirección. La obediencia al Espíritu no es solo una cuestión de seguir instrucciones, sino una rendición completa de nuestra voluntad a la suya. Muchos cristianos anhelan experimentar el poder del Espíritu Santo, pero a menudo nos encontramos luchando por seguir su dirección, resistiéndonos a lo que Él nos llama a hacer. Nos aferramos a nuestras propias ideas, deseos y planes, creyendo que sabemos mejor lo que es bueno para nosotros. Sin embargo, el poder de Dios no se manifiesta cuando luchamos por mantener el control, sino cuando dejamos que Él sea el que controle nuestras vidas. La humildad nos permite entender que solo en su obediencia encontramos la verdadera libertad. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que experimentaron el poder de Dios porque se sometieron a su voluntad con humildad. Moisés es un ejemplo claro. En Éxodo 3, Dios lo llama a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, aunque titubeó y dudó de su capacidad, finalmente se sometió a la voluntad de Dios. Su humildad le permitió ver el poder de Dios en acción. A través de él, el pueblo de Israel fue liberado, y Moisés experimentó un encuentro profundo con el Espíritu de Dios. Otro ejemplo es el de María, la madre de Jesús.
Cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, María, aunque confundida y sorprendida, se sometió con humildad a la voluntad de Dios, diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Ella no entendía completamente el plan divino, pero su humildad y sumisión a Dios abrieron la puerta a una obra redentora que cambió el curso de la historia. A través de estas historias, vemos que la obediencia y la humildad están intrínsecamente ligadas al poder de Dios. El Espíritu Santo no puede trabajar en alguien que no está dispuesto a someterse a su guía. Cuando nuestra voluntad es quebrantada, cuando nos despojamos de nuestro orgullo y de nuestra autosuficiencia, Dios nos da el poder para hacer cosas que nunca imaginamos. Jesús mismo enseñó que el que quiera ser grande en el reino de Dios debe ser siervo de todos. La humildad es la esencia del liderazgo espiritual en el reino de Dios, y la sumisión al Espíritu Santo es la clave para vivir en esa humildad. En Mateo 23:12, Él dijo: «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este principio va en contra de la lógica del mundo, que exalta la autosuficiencia y el ego, pero en el reino de Dios, la verdadera exaltación viene cuando nos sometemos y nos humillamos ante Dios. El Espíritu Santo es el agente que nos ayuda en este proceso de humillación y sumisión. Él nos da el poder para morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Gálatas 5:16 nos exhorta: «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Este versículo nos habla de la lucha diaria entre nuestra naturaleza carnal y nuestra nueva naturaleza en Cristo. Solo cuando nos sometemos al Espíritu Santo, podemos vencer las tentaciones de la carne y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La humildad y la sumisión son, por lo tanto, esenciales para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida de manera poderosa. En lugar de resistir su guía, debemos aprender a rendirnos a Él, confiando en que su camino es siempre mejor que el nuestro. El poder del Espíritu Santo fluye a través de aquellos que están dispuestos a dejar de lado sus propios deseos y abrazar los de Dios. Este acto de sumisión no es algo que suceda de manera instantánea. Es un proceso diario en el cual debemos aprender a reconocer la voz del Espíritu y responder a Él con humildad. En Romanos 8:14 leemos: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Si deseamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, necesitamos estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu, sin reservas ni obstáculos en nuestro corazón. La humildad es el terreno fértil en el que el Espíritu Santo puede sembrar su poder, y la sumisión es el acto de abrir nuestro corazón para que Él siembre esa semilla y la haga crecer. Cuando nos sometemos a Él, le damos el control total sobre nuestras vidas, y es entonces cuando experimentamos la obra transformadora del Espíritu. La sumisión no es una renuncia a nuestra identidad, sino un reconocimiento de que nuestra identidad en Cristo es más grande y más significativa que cualquier otra cosa. Hoy te invito a hacer un examen de tu corazón. ¿Estás dispuesto a someterte completamente al Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a dejar que Él guíe tu vida, incluso cuando no entiendas todo lo que Él está haciendo? Si es así, abre tu corazón a Él y deja que Él te transforme con su poder. En el momento en que te rindes, el Espíritu Santo comenzará a obrar de manera poderosa en ti. La obediencia es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales para experimentar la plena presencia y poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Si bien la humildad nos prepara para recibir la guía del Espíritu, es la obediencia la que permite que esa presencia se manifieste de manera efectiva. La obediencia a Dios no es simplemente una serie de actos externos o una lista de reglas que debemos seguir, sino una expresión genuina de nuestra relación con Él. Es un acto que surge de un corazón que, reconociendo la soberanía de Dios, decide vivir conforme a su voluntad.
El Espíritu Santo, en su naturaleza divina, no impone su voluntad sobre nosotros, sino que nos invita a participar activamente en su obra, guiándonos y fortaleciendo nuestra voluntad para que podamos obedecer. En Juan 14:15, Jesús nos dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esta simple declaración encierra una verdad profunda. La obediencia es una respuesta al amor que sentimos por Dios. No es una obligación, ni un peso que debemos cargar, sino una respuesta natural a la gracia que hemos recibido. Cuando entendemos el amor de Dios, nuestro corazón se inclina a obedecer con alegría, sabiendo que sus mandamientos no son para nuestro mal, sino para nuestro bienestar. La obediencia, entonces, se convierte en un canal a través del cual el Espíritu Santo puede obrar poderosamente en nosotros. En Hechos 5:32, los apóstoles dicen: «Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen». Aquí vemos que la presencia del Espíritu Santo está íntimamente ligada a la obediencia. Dios no da su Espíritu a aquellos que se resisten a su voluntad, sino a aquellos que, con corazones humildes y dispuestos, se entregan a Él en obediencia. Es la obediencia la que permite que el Espíritu Santo trabaje en y a través de nosotros de una manera eficaz. La relación entre la obediencia y el Espíritu Santo se ilustra de manera perfecta en la vida de Abraham. En Génesis 12:1, Dios le habla a Abraham y le dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Abraham, sin dudar ni preguntar, obedeció la voz de Dios. No sabía exactamente a dónde iba ni qué sucedería en el camino, pero confió en Dios y obedeció. Su obediencia no solo le permitió recibir la promesa de Dios de convertirse en el padre de una gran nación, sino que también desató la presencia y el poder de Dios en su vida. Otro ejemplo claro de la obediencia como expresión de la presencia del Espíritu Santo se encuentra en la vida de Saulo de Tarso, quien luego sería conocido como el apóstol Pablo. En Hechos 9, Saulo, un perseguidor de los cristianos, tiene un encuentro directo con Jesús en el camino a Damasco. Al escuchar la voz de Jesús, Saulo se encuentra ciego y en ese momento obedece las instrucciones que el Señor le da. La obediencia de Saulo en ese momento marca el comienzo de una profunda transformación en su vida. El Espíritu Santo entonces lo llena y lo capacita para cumplir con el propósito de Dios en su vida. A través de la obediencia, Saulo se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios para expandir el reino. La obediencia también es una clave para experimentar la paz que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. En Filipenses 4:7, el apóstol Pablo nos dice que cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Esta paz no es solo un sentimiento pasajero, sino una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando obedecemos a Dios, nos alineamos con su plan perfecto para nosotros, y es en esa alineación donde encontramos verdadera paz. La paz que da el Espíritu Santo es el resultado directo de la obediencia a la palabra de Dios, ya que cuando obedecemos, nos apartamos de las preocupaciones y las inseguridades que nos roban la paz. Es importante comprender que la obediencia no siempre es fácil. A menudo, el camino de la obediencia está lleno de desafíos, sacrificios y momentos de duda. En Mateo 26:39, vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní, luchando con la idea de la cruz. Él ora: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Este momento revela la obediencia perfecta de Jesús al Padre. A pesar de la angustia y el dolor que sabía que iba a enfrentar, Jesús eligió obedecer. Esta obediencia le permitió cumplir el plan redentor de Dios para la humanidad, y a través de su sacrificio, el Espíritu Santo fue enviado para morar en nosotros. En nuestras vidas, la obediencia a Dios requiere sacrificio y rendición, pero es a través de esa obediencia
que experimentamos una relación más profunda con Él y una mayor manifestación de su poder. La obediencia es la prueba de nuestra fe. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe verdadera siempre se expresa a través de la obediencia. No podemos decir que creemos en Dios si no estamos dispuestos a seguir su voluntad. La fe y la obediencia van de la mano. Y es a través de esta obediencia que el Espíritu Santo se hace presente en nuestra vida de manera tangible. Cuando obedecemos a Dios, damos al Espíritu Santo la libertad de trabajar en nuestras vidas. El Espíritu no solo nos guía, sino que también nos capacita para hacer lo que en nuestra propia fuerza no podríamos hacer. La obediencia no es un esfuerzo humano, es una respuesta al Espíritu que mora en nosotros. El poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando decidimos obedecer, cuando nos sometemos completamente a su voluntad y dejamos que Él guíe cada uno de nuestros pasos. A medida que vivimos en obediencia, el Espíritu Santo se convierte en el motor de nuestra vida cristiana, capacitándonos para vivir según el propósito de Dios. Si deseamos experimentar la plenitud del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a obedecerle en todo momento, confiando en que su plan para nosotros es perfecto, aunque no siempre entendamos los detalles. Así, la obediencia es el medio por el cual el Espíritu Santo se manifiesta de manera real y poderosa en nuestras vidas. Es un acto de fe activa, una respuesta al amor de Dios y una oportunidad para que el Espíritu trabaje en nosotros, transformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Si deseamos ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas, debemos comprometernos a vivir en obediencia, confiando completamente en la dirección del Espíritu Santo. La obediencia es, sin duda, una de las mayores expresiones de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La oración fervorosa y constante es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes para abrir las puertas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que la obediencia es clave para que el Espíritu de Dios habite en nosotros, pero la oración es lo que alimenta esa relación constante con Él, dándole al Espíritu Santo la libertad de transformarnos, guiarnos y capacitar nuestros corazones para cumplir la voluntad de Dios. La oración no es solo un acto externo, una repetición de palabras o peticiones. Es un diálogo profundo con nuestro Creador, un espacio de comunión donde nuestra alma se conecta con su presencia divina. En la oración encontramos el refugio y la fortaleza que necesitamos para enfrentar las pruebas. Pero también es en la oración donde el Espíritu Santo nos renueva, nos capacita y nos llena de su poder. En Santiago 5:16, la Biblia nos dice: la oración del justo puede mucho cuando se hace fervientemente. Este versículo es claro. La intensidad de nuestra oración tiene un impacto real en el mundo espiritual. No se trata simplemente de orar de forma rutinaria o por obligación, sino de orar con fervor, con un corazón genuinamente entregado a la voluntad de Dios. La oración fervorosa no es superficial, sino que surge del deseo ardiente de estar más cerca de Dios, de ver su poder obrar en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Es en esa intensidad de la oración donde el Espíritu Santo se mueve poderosamente, cuando nuestro corazón se rinde completamente, cuando nuestras palabras no son solo sonidos, sino el reflejo de una alma que clama por la intervención divina. En Romanos 8:26, Pablo nos recuerda: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí se nos revela un profundo misterio. Cuando no sabemos qué orar, cuando nuestras palabras son insuficientes para expresar nuestra necesidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros, llevando nuestras oraciones a un nivel sobrenatural. Es en ese momento de rendición y conexión profunda con el Espíritu cuando experimentamos su poder en su forma más pura. Este poder de oración no es solo una cuestión de pedir y recibir. La oración no se limita a solicitudes o quejas.
se convierte en un vehículo para la transformación personal. Cuando oramos, permitimos que el Espíritu Santo examine nuestros corazones, nos muestre nuestras debilidades, nos confronte con nuestros pecados y nos conduzca hacia la santificación. En Salmo 139, 23, 24, el salmista ora: Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La oración es el espacio en el cual Dios tiene total libertad para examinar nuestras vidas. Y cuando oramos con esa disposición, el Espíritu Santo actúa como un espejo espiritual, mostrándonos lo que necesitamos cambiar para ser más como Cristo. Es importante entender que la oración constante es también un testimonio de nuestra dependencia total de Dios. La vida cristiana no se trata de hacerlo todo por nuestra cuenta, sino de reconocer que sin Él nada podemos hacer. En Juan 15:5, Jesús nos enseña: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La oración constante es la manera en que permanecemos en Él, en la que nos alimentamos de su presencia y donde el Espíritu Santo nos fortalece para llevar fruto en nuestras vidas. La persistencia en la oración es también un principio fundamental en las Escrituras. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, donde la viuda, a pesar de ser ignorada inicialmente, persistió en su oración hasta que finalmente el juez le hizo justicia. Jesús concluye la parábola diciendo: ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esta parábola nos muestra la importancia de no rendirnos en la oración, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La persistencia en la oración no solo demuestra nuestra fe en que Dios responderá, sino que también permite que el Espíritu Santo nos transforme mientras perseveramos en su presencia. La oración constante también tiene un poder sanador. Cuando oramos fervientemente, el Espíritu Santo no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestro interior. En momentos de dificultad, enfermedad o desesperanza, la oración fervorosa es el medio por el cual encontramos consuelo y paz, porque nos conecta con el corazón de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: No estéis afanosos por nada, sino que en todo, por oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es un testimonio de cómo la oración constante y fervorosa nos lleva a experimentar la paz de Dios, una paz que el mundo no puede dar. Cuando oramos de esta manera, nos volvemos sensibles a la voz del Espíritu Santo. A veces, oramos y esperamos respuestas inmediatas, pero lo que el Espíritu Santo hace en nosotros a través de la oración es prepararnos para escuchar su guía y seguir sus indicaciones. La oración nos abre el corazón a la dirección del Espíritu Santo, permitiéndonos discernir su voluntad en medio de la confusión de la vida cotidiana. Además, la oración fervorosa y constante no solo cambia nuestras vidas personales, sino que tiene el poder de impactar a otros. Cuando oramos por los demás, el Espíritu Santo no solo actúa en nosotros, sino que trasciende nuestra vida individual y fluye hacia aquellos por los que intercedemos. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos exhorta a orar por todos, especialmente por los que están en posiciones de autoridad. La oración constante, entonces, no solo es un medio para nuestra propia santificación, sino una forma de interceder por el mundo, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de otros. Es en la constante oración donde la obra del Espíritu Santo se lleva a cabo de manera más profunda y constante en nosotros. En cada momento que dedicamos a la oración, permitimos que el Espíritu nos transforme, que nos prepara para recibir su poder. La oración no es solo una actividad, sino una forma de vida,
una respuesta constante a la invitación del Espíritu a caminar en su poder y gracia. Así, la oración fervorosa y constante se convierte en una llave poderosa para acceder a la plenitud del Espíritu Santo. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios, sino que estamos abriendo nuestros corazones a la obra del Espíritu. Nos estamos rindiendo, confiando y permitiendo que Él nos guíe. La oración constante es la base sobre la cual el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito divino en nuestras vidas. La adoración en espíritu y en verdad es una de las formas más profundas en que podemos conectar con el poder del Espíritu Santo. Nos recuerda que la adoración no es solo un acto externo o una rutina religiosa, es una expresión de nuestro corazón, una rendición total a Dios que se lleva a cabo en lo más profundo de nuestro ser. Es el punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino, el lugar donde nuestras almas se alinean con la voluntad de Dios y experimentan su presencia de una manera transformadora. En Juan 4:24, Jesús nos enseña: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Este versículo nos deja claro que la adoración genuina no puede limitarse a palabras vacías o gestos sin corazón. La verdadera adoración surge de un corazón sincero que busca a Dios no solo con los labios, sino con toda su vida. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para adorar a Dios de esta manera, porque es el mismo Espíritu el que renueva y transforma nuestros corazones, haciéndonos aptos para adorarlo en la verdad de su palabra y en la sinceridad de nuestra relación con Él. La adoración en espíritu significa que nuestra adorar a Dios no depende de las circunstancias externas. No se trata de estar en un lugar especial o rodeados de música. La verdadera adoración trasciende el ambiente y se convierte en un acto interno, un fluir de la voluntad humana hacia el corazón de Dios. La adoración en espíritu es la expresión de un corazón que se postra ante Dios, no solo en momentos de alabanza, sino en cada instante de su vida. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto significa que la adoración no es solo una canción cantada, sino una actitud continua de entrega y obediencia. La adoración, en verdad, por otro lado, está profundamente vinculada con el conocimiento de la palabra de Dios. La verdad que adoramos es la verdad revelada en las Escrituras. Es la verdad acerca de quién es Dios, su carácter, su voluntad y su plan de salvación. Cuando adoramos en verdad, no solo estamos cantando canciones de alabanza, sino declarando las verdades fundamentales que hemos aprendido a través de la revelación divina. La adoración, en verdad, es un acto consciente y comprometido de reconocer la grandeza de Dios y responder a su revelación. La adoración no es algo que se hace solo por costumbre, es una respuesta a la verdad que hemos experimentado personalmente. El poder de la adoración no solo radica en las palabras que cantamos o los gestos que hacemos, sino en la profundidad con la que nos conectamos con Dios. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, no solo estamos acercándonos a Dios, sino que permitimos que Él se acerque a nosotros. En Hechos 2:1-4, vemos cómo la iglesia primitiva experimentó el derramamiento del Espíritu Santo cuando estaban reunidos en oración y alabanza. El Espíritu Santo vino con poder, y su presencia transformó a los discípulos, dándoles valentía y capacidad para predicar el Evangelio. La adoración, entonces, es el canal a través del cual el Espíritu Santo se mueve con poder, trayendo consigo renovación, sanidad, consuelo y dirección divina. Cuando adoramos verdaderamente en espíritu y en verdad, también experimentamos el gozo profundo que solo el Espíritu Santo puede dar. En Salmo 16:11 el salmista proclama: «Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Este versículo es una invitación a entrar en la presencia de Dios con un corazón que busca alabarle y glorificarle, porque en su presencia encontramos el gozo verdadero.
La adoración es un acto de entrega total, pero también es un acto de recepción. Cuando nos entregamos en adoración, el Espíritu Santo derrama en nosotros un gozo que trasciende las circunstancias y nos fortalece para seguir adelante. Sin embargo, la adoración en espíritu y en verdad también exige que dejemos de lado nuestras propias preferencias y expectativas. Nos llama a abrazar la voluntad de Dios, a vivir en obediencia a lo que Él nos ha revelado en su palabra. La verdadera adoración no es una cuestión de lo que nos gusta o de lo que nos hace sentir bien. Se trata de rendirnos ante su soberanía y reconocerlo como el centro de nuestras vidas. Jesús mismo lo vivió en el huerto de Getsemaní, cuando en su oración dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». La adoración genuina es ese acto de rendición diaria a la voluntad de Dios, y solo cuando nos entregamos de esta manera, el Espíritu Santo puede fluir poderosamente en nuestras vidas. Es importante comprender que adorar en espíritu y en verdad no es un acto aislado, sino una forma de vivir. Toda nuestra vida debe ser una continua adoración a Dios, una constante respuesta a su amor y su gracia. La adoración no se limita al momento de alabanza en la iglesia, sino que debe reflejarse en nuestras decisiones diarias, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras responsabilidades y en cómo enfrentamos los desafíos de la vida. En Colosenses 3:17, Pablo nos dice: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». La adoración no solo está en lo que cantamos, sino también en todo lo que hacemos. Todo acto de nuestra vida debe ser una expresión de adoración. La verdadera adoración, entonces, es un camino de transformación. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, permitimos que el Espíritu Santo moldee nuestros corazones y nos conforme a la imagen de Cristo. Cada momento de adoración es una oportunidad para renovar nuestra mente y nuestro corazón. El Espíritu Santo nos ayuda a ver a Dios más claramente, a comprender su amor de una manera más profunda y a ser más sensibles a su presencia. En la adoración, reconocemos nuestra dependencia de Dios y a través de ella experimentamos su poder transformador. Es así como el Espíritu Santo se mueve poderosamente en nuestra vida a través de la adoración genuina. Nos fortalece, nos guía, nos consuela y nos transforma. Pero lo más hermoso es que en cada acto de adoración, Él nos invita a entrar más profundamente en su presencia, donde podemos experimentar la plenitud de su gozo, paz y poder. Al adorar en espíritu y en verdad, no solo estamos dando algo, a Dios, sino recibiendo todo lo que Él tiene para nosotros, su gracia, su amor y su poder. La adoración es, por tanto, el camino en el que nos entregamos completamente a Él y somos llenos del Espíritu Santo para vivir vidas que reflejan su gloria y su poder en el mundo. La transformación interior es una de las evidencias más claras del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, no solo nos da una nueva visión de Dios, sino que también cambia nuestra naturaleza. Este poder transformador no es algo superficial, no es solo una apariencia externa, sino una profunda renovación que ocurre en lo más íntimo de nuestro ser. Lo que Dios hace dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo, es lo que verdaderamente refleja su poder. Romanos 12:2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta renovación de la mente es parte de la transformación interior que el Espíritu Santo lleva a cabo. No podemos esperar que nuestras vidas sean diferentes si no permitimos que nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros deseos sean transformados por Dios. La transformación no es solo un cambio de comportamiento, sino un cambio profundo en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. La transformación interior comienza cuando aceptamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo
nos revela la verdad de lo que realmente somos sin Cristo y nos muestra lo que podemos llegar a ser en Él. Nos convencemos de nuestra necesidad de cambio y comenzamos a ver nuestra vida desde una perspectiva divina. Este proceso no siempre es inmediato, pero la presencia constante del Espíritu va moldeando nuestros corazones y pensamientos, llevándonos a vivir según la voluntad de Dios y no conforme a los deseos de nuestra carne. Uno de los frutos evidentes de esta transformación es el cambio de carácter. En Gálatas 5, 22, 23, el apóstol Pablo nos habla de los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos no son el resultado de nuestros propios esfuerzos, sino de la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. A medida que el Espíritu toma control de nuestras vidas, esos frutos empiezan a brotar naturalmente en nuestras actitudes, comportamientos y relaciones. La transformación interior también implica una mayor capacidad para amar. El amor, que es uno de los principales frutos del Espíritu, no es solo un sentimiento, sino una decisión y una acción. A medida que el Espíritu Santo nos transforma, somos capacitados para amar de una manera más profunda y genuina, no solo a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos han hecho daño. Amar como Cristo nos ama es una de las pruebas más claras de la transformación que el Espíritu produce en nosotros. Esta clase de amor es radical, es sacrificial y es sobrenatural. Es el tipo de amor que solo el Espíritu Santo puede poner en nuestros corazones. Además, la transformación interior lleva a una vida de paz. La paz que da el Espíritu Santo no es la paz que el mundo ofrece, una paz superficial y circunstancial. La paz del Espíritu es profunda y duradera, una paz que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. Jesús lo dijo en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando el Espíritu Santo reside en nosotros, nos da una paz que trasciende las circunstancias, una paz que nos permite permanecer firmes y confiados en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. La actos de transformación interior también se refleja en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuanto más el Espíritu Santo trabaja en nosotros, más deseamos vivir conforme a la voluntad de Dios. La obediencia no es algo forzado, sino el resultado de una relación íntima con Dios, una relación que el Espíritu Santo nos permite cultivar. Cuando permitimos que Él transforme nuestros corazones, no solo somos capaces de obedecer, sino que deseamos obedecer, porque hemos comprendido el amor y la bondad de Dios de una manera profunda. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo quien nos da el deseo y la capacidad para vivir como Dios quiere. La transformación interior también nos capacita para ser testigos vivos del poder de Dios. En Hechos 1:8, Jesús promete a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La transformación que el Espíritu realiza en nuestras vidas no es solo para nuestro beneficio personal, sino para ser testigos del amor de Dios en un mundo que necesita desesperadamente ese amor. La transformación interior nos hace faros de luz en medio de la oscuridad, porque nuestras vidas reflejan lo que solo Dios puede hacer en una persona. Cuando experimentamos esta transformación, somos llamados a vivir vidas que honran a Dios. La transformación interior, a través del poder del Espíritu Santo, no es solo un evento aislado, sino un proceso continuo de crecimiento. Cada día es una oportunidad para que el Espíritu continúe moldándonos y transformándonos a la imagen de Cristo. Si somos sinceros en nuestra búsqueda de Dios, Él continuará esta obra en nosotros, transformándonos de gloria en gloria hasta que seamos como Él.
Y este proceso de transformación es, en última instancia, una obra divina. No podemos transformarnos por nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu Santo para que esta obra se cumpla en nosotros. Pero cuando nos rendimos completamente a Él, cuando permitimos que su poder se mueva libremente en nuestras vidas, el resultado será una transformación radical, que no solo cambiará nuestra vida, sino también impactará a quienes nos rodean. Que el poder del Espíritu Santo continúe obrando en cada uno de ustedes, transformándolos desde lo más profundo de su ser. Que su paz, su amor y su gracia los llenen en cada momento. Dios los bendiga.